tardes. Agradezco a los organizadores por la invitación, el derecho a participación y por sobre todas las cosas también a todas las personas que han estado acá. Yo comparto mucho la opinión que tiene mi colega. Yo no sé si no somos colegas, pero llamémoslos colegas porque somos panelistas. Con respecto al uso y desuso que tiene la filosofía como tal. Yo soy sociólogo de profesión, me gusta mucho la sociología política, pero no hay sociología sin filosofía. Y no hay modo de pensar sin filosofía. La filosofía siempre es el origen de lo que nosotros fundamentamos. La filosofía orienta, entrega el origen íntimo de lo que nosotros hacemos y decimos. No podemos desligarnos de una tradición filosófica por el solo hecho de desestimarla. Hay que aceptar nuestras tradiciones filosóficas y profundizarlas. El escrito que voy a presentar ahora habla de un bosquejo, no es una teoría completa, son inicios también de un libro que quiero escribir y básicamente trata sobre cómo podemos traducir no solamente filosóficamente, sino lo que yo llamo psicopolíticamente las cosas. A veces creemos que los fenómenos sociales o los fenómenos políticos están alejados de nuestra realidad, siendo que muchos están fundamentados filosóficamente, pero a veces psicológicamente por quienes erigen estos fenómenos, estos procesos, estas estructuras, estos discursos, etc. En primera instancia, quisiera hablar de lo siguiente. Hay que dar cuenta de un fenómeno antropológico bien particular que sucede en todas las sociedades posmodernas, modernas y futuras también. Todas las sociedades en su esencialidad profesan un determinado tipo de hombre, al cual le otorgan un sinnúmero de significados en los que, coordinados correctamente, generan un tipo ideal de sujeto de la misma. Esta tendencia se supedita en los marcos epistemológicos de comprensión que constituye la ideología dominante. Hay un discurso que defiende un hombre determinado y una forma de ser. No por algo estamos viviendo en periodos neoliberales donde de alguna otra forma hay un tipo de hombre que es privilegiado en comparación a otro tipo de hombre. A manera de ejemplo, el liberalismo clásico, por ejemplo, y su derivación contemporánea, el neoliberalismo, sugiere y hace eco de una postura rusoniana. El hombre es bueno por naturaleza. En ello edifica todas sus interpretaciones sobre los niveles tanto individuales como colectivos. En el nivel individual, la fórmula rusoniana se asimila a la teoría de la acción racional, en la cual, a pesar de todo lo inconsciente en el ser humano, la razón manda y, lo que es más, manda bien, orienta, genera y entrega buenas decisiones. Considerando esta consigna, todas las posibilidades otorgadas por el mercado no son más que la obra maestra de las necesidades creadas por los seres humanos. Es más, comprendiendo la naturaleza materialista del propio liberalismo, que es un elemento también importante, toda decisión aparentemente egoísta es buena siempre y cuando lo sea para el individuo. Todo cae entonces en una defensa de cierto egoísmo bondadoso, en donde las necesidades no son más que el reflejo de esta orientación psíquica propia del ser humano y por ende también de este tipo ideal de hombre que es bueno por naturaleza. Por su parte, el liberalismo en su nivel colectivo igualmente es coherente con este tipo de hombre, partiendo de las demandas de un grupo acotado de personas o un movimiento político inclusive también en su representación política. El partido político es justificado por esta misma interpretación. Toda demanda colectiva esté en un movimiento social o esté en la Cámara de Diputados, esté en las cámaras de discusión política, toda discusión con respecto a los derechos, por ejemplo, sexuales de minorías, partidos ecologistas, entre otras, son motivadas por esta bondad natural. Hay que aceptarlas porque son necesidades individualizadas. En lo que concierne a la otra arista que nosotros modernamente conocemos como la arista del marxismo, el vuelco, a pesar de coincidir en las concepciones materialistas de la existencia, vota por un tipo de hombre un tanto distinto. Apela a el hombre pueblo, la lucha popular, el hombre ansioso por conseguir el poder y la justicia social. Y cuando uno concibe demandas materiales, tanto para el liberalismo como el marxismo, es importante entender que se exige no solamente un tipo de hombre ansioso, individualista,
en eso coinciden bastante, sino que además una especie de fundamento religioso para lo que esta se propone. En la actualidad yo concibo lo que existe como una religión del individuo. Todo tiene que ser individuo. Todas las demandas tienen de alguna forma origen en la espontaneidad y proactividad de personas consideradas como individuos. Los roles sociales dentro de una comunidad son poco considerados, y lo importante siempre son las necesidades de grupos o personas que de alguna otra forma se sienten menospreciados o discriminados por las grandes estructuras. Tanto en el marxismo como en el liberalismo se considera no solamente un punto de vista materialista, donde lo económico pesa por sobre lo espiritual, sino que también se consigue una religión del individuo, donde a veces podría ser considerado la clase social como si fuera un individuo que lucha contra el mundo y para poder conseguir sus fines políticos y sociales. Asimismo, el individuo emprendedor es la mejor representación del neoliberalismo como forma o tipo de individuo al cual éste defiende. ¿Qué es política para esta concepción, que sería en definitiva la síntesis de esta concepción materialista e individualista? Sencillamente la que se conoce como deconstrucción biopsíquica de la conducción política. Todo el discurso postmoderno colabora con el neoliberalismo más salvaje, justamente porque ambas posturas que asumen una civilización sin Estado. Si el movimiento económico-social del neoliberalismo logra la disminución del Estado a su diminuta condición de regente de situaciones políticas o del mercado mismo también, el movimiento cultural, dominado fundamentalmente por las izquierdas progresistas, lo hace caracterizando a las instituciones constituyentes del mismo, lo hace caricaturizándolas, demonizándolas y reduciéndolas. Tanto los librecambistas, que intentan limitar la acción política del Estado para no regular el Estado, porque según los librecambistas el Estado se regula solo, el pensamiento, digámoslo, llamado así, de izquierda progresista, trata de limitar el espacio o el nivel de influencia que tienen las instituciones. Es un ataque doble, por ende, a todas las instituciones políticas y, por ende, a la misma política. Por ello, el Estado, en los términos que yo propongo, y que tiene obviamente también una tradición filosófica, es comprendido en realidad como el carácter de una comunidad y, obviamente, representado en su élite conductora. Esto es muy paretiano. Vilfredo Pareto, yo creo que algunos lo conocen, la famosa teoría del círculo de las élites, en donde el Estado no es más que la representación, yo agrego psicológica, de la vanguardia o élite que está gobernando. El Estado siempre es una representación de quién la está gobernando, quién la está usando. Yo no concibo el Estado como un instrumento abstracto que funciona por sí mismo, cual fuera un leviatán. El Estado siempre funciona al lado de una vanguardia o una élite, sea la cual sea, oligárquica, plutocrática, aristocrática. En definitiva, siempre hay un grupo el cual otorga un sello particular al funcionamiento del Estado. Y el Estado, si bien es cierto, tiene sus funciones propias, las cuales, por ejemplo, define muy bien Derez Martos, filósofo político argentino, que son las de síntesis, planificación y coordinación de órdenes y dinámicas dentro de una sociedad, una comunidad, siguiendo también, porque él es discípulo del pensamiento del Estado comunitario. Si bien es cierto, tiene funciones propias, hay funciones que se le asignan y la orientación que tiene esas funciones, inclusive el uso o desuso de esas funciones que tiene el Estado, dependen netamente de la élite política que lo gobierna. Ante ello, surge la pregunta si la democracia, en términos como la comprendemos actualmente, ¿es un problema o es una opción? La democracia, dicen, es el gobierno del pueblo, de todos. La participación a través del voto es suficiente. Bajo una linda y bella fantasía, esto puede parecer necesario, pero en estricto rigor no lo es ni lo será, porque la concepción democrática es mucho más compleja.
La concepción democrática, asumida por muchos como originariamente helénica, y justamente viene de ahí, ha traído por muchos la creencia de que entre más habitantes son incluidos como ciudadanos dentro de un territorio, véase nuevos ciudadanos inmigrantes, por ejemplo, mayores grados de libertades debemos otorgarles. Justamente lo helénico, lo denominado democracia participativa, era lo contrario a lo que muchos burgueses creen actualmente. Más parecía en realidad un honorable ejemplo de aristocracia que aquella insano régimen llamado por muchos como democracia. Justamente porque la democracia participativa helénica consideraba solamente a los ciudadanos y ciudadanos solamente a las personas que participaban políticamente y de alguna forma también tenían una ligación sanguínea con la polis. Sumado a lo anterior, la falsa creencia de que a través de un voto una comunidad orgánica puede dirigir su destino, sin lugar a dudas, ha demostrado que jamás podrá hacerlo. Bajo las urnas siempre se encuentra un organismo público con fines de lucro, llamados partidos políticos, los cuales siempre esperan ansiosos la reproducción de sus propios capitales. Las campañas políticas son su mejor manifestación. Gana siempre el que invierte más dinero en banderas y panfletos. Eso se puede ver muy bien en las comunidades rurales. Quien gana es el que tiene más panfletos dentro de la comunidad, pero no el que tiene mejores ideas. En estricto rigor, el voto, la participación por medio del voto y el dominio del voto mayoritario, entre comillas, alejan a la comunidad del pueblo de sus propios destinos. Menos soluciones sociales y más problemas para un país. No es más que la esencia de un régimen democrático. La creencia de que el voto legitima las decisiones de un político elegido democráticamente resulta además una falacia, pensando en claro que las decisiones y consecuencias de estas son motivadas, por lo general, mayoritariamente no por la conciencia política que tengan los partidos políticos, sino por los lobbies que estén de turno. Asimismo, grupos de feministas y minorías, grupos de inmigrantes, grupos ideológicos, en definitiva, sea cual sea su color político, en realidad dirigen la conciencia política de los partidos. ¿Estaríamos hablando, por ende, de una verdadera representación del pueblo? Por lo que se ve, en realidad es una representación de los grupos minoritarios que compiten entre ellos y en realidad dominan la agenda política. El régimen democrático funciona a pesar de las ideologías que lo representen. Es más, cuando una ideología, sea de izquierda, sea de derecha, centro, nacionalista, fascista, etc., se democratiza y cae en proceso de democratización, esta siempre germina en un modo de producción capitalista, basado en relaciones de producción desiguales y un desmedro siempre de las fuerzas productivas que lo permiten. Se potencia la explotación, la usura y la pobreza. Pasa a ser más importante el aborto que el sueldo mínimo y el matrimonio homosexual prioritario en desmedro de las mejores condiciones laborales de los trabajadores. Este proceso de democratización a la vez se acompaña con el fomento del egoísmo y la relativización de todo lo espiritual de una comunidad del pueblo, pues hasta Dios inclusive es sometido al tan abullido sufragio universal. La mayoría de sus más fieles fanáticos defensores estigmatizan todo intento alternativo de organización política. Hablan de los fascistas, de los totalitarios, de los machistas y conservadores, pero desconocen que inclusive sin democracia el hombre puede igualmente ser feliz. Es curioso, pero que a través de toda una defensa de la democracia siempre se encuentran garabatos más que argumentos. Creo que a medida que vayamos comprendiendo que el amor, la felicidad y la paz y todo lo que nos hace bien se realiza alejado necesariamente del régimen que nos gobierne, podemos recién iniciar un cambio cultural realmente revolucionario. Al contrario de toda idea democrática, considero que el ser humano como animal social y político, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, vive mejor agrupado y participando activamente en las instituciones que rigen su entorno más cercano. Que el voto es innecesario cuando durante todo el año te encuentras participando en alguna organización comunitaria, funcional, barrial, etc. Y cuando se habla de partido político siempre se hablará de una empresa que busca votos y que por ende sin estos y con la apertura de las organizaciones sociales al Congreso, cuales fuéramos corporativistas, la comunidad del pueblo se sentirá más empoderada que bajo dictámenes de una coalición dominante, dejada llevar más que por su conciencia política propia, por la conciencia política de minorías dominantes. En el plano cotidiano, la libertad es más plena sin democracia. Entre más involucrados se encuentren nosotros como ciudadanos en un barrio o comuna, participando, pensando con ellos, su destino será igual al de una comunidad y sus necesidades dejarán de ser chutiquerías para hacer obra social. Que el mall que se encuentra en el papel de proyecto pronto deberá ser quemado y olvidado, puede ser más necesaria una sede comunitaria que un Doggies o un McDonald's. Cuando uno piensa así la democracia, deja de ser un dogma y pasa a ser algo que hay que superar. Pues entre más organizados y colectivizados estemos, menos democracia hará falta para construir un país mejor. Ante esto, surge la pregunta, ¿cuál es la alternativa integral con respecto a esto? El Estado orgánico, concepto que se utilizaba mucho, fundamentalmente por la tradición
nacional sindicalista, el cual hablaba de democracia orgánica, pero sintetizo la tradición tanto del Estado comunitario argentino como tanto la tradición de la democracia orgánica española. El Estado orgánico en términos propositivos. ¿Pero qué es en definitiva el Estado orgánico y de qué parte, de qué concepción, de qué origen filosófico parte? El Estado, como tal, y a criterio personal, pues esta discusión evidentemente, es el reflejo del carácter de una comunidad. Y el mercado, del cual se hablaba muy bien en las sesiones de ayer y también se compartía y discutía hoy día, es básicamente espiritualmente lo que le sobra. Si el Estado es fuerte, lo será también el alma de la comunidad, que lo sustenta. Y lo será además su determinación. Al contrario, si el mercado gobierna la vida cultural de la comunidad, ésta no vivirá más que de abstracciones y vaivenes de los deseos minoritarios de algunas, valga la redundancia, minorías. Esta es la razón psíquica del Estado. Posee colorario espiritual, como hablaba Ébola, con respecto al Estado patriarcal, pero en breve síntesis, su función orgánica no es la de ser un mero instrumento, sino un puente hacia la voluntad de las personas. El Estado en su naturaleza misma refleja un carácter además superhumano, pues busca y genera el puente del hombre hacia el superhombre, entendiendo al superhombre como el hombre en potencia, a ese hombre que se entrega totalmente a la comunidad. El Estado tiene que buscar eso, no aplastar al individuo, cual fuera un Estado soviético, sino un Estado que permita la libertad y la superación espiritual de los seres humanos. ¿Dónde está el futuro frente a todas estas discusiones sobre el Estado, la política, el mercado, etc.? Solo nosotros somos capaces de ver el futuro a través del Estado, el cual, desde mi punto de vista, hay que considerar como un ser en potencia, que deseamos que nos guíe y que nos oriente. Y, fundamentalmente, orientarlo filosóficamente para pensar estatalmente las cosas. ¿Y qué significa pensar estatalmente las cosas? Pensar estatalmente las cosas significa buscar ser hombres de Estado, ser hombres políticos cual Aristóteles lo deseaba que fuéramos. Personas que de alguna forma tuviéramos tanto tener la mesura y la templanza para analizar las cosas de forma analítica, abierta, pero a su vez tener la actitud y la suficiente voluntad como para reproducir esta voluntad como forma de vida. El actual discurso quiere que seamos ingobernables, seamos intolerantes a la conducción de nuestras propias vidas. Así reza el lema postmoderno, apela totalmente al descontrol. Todo es culpa de algo externo, no hay un dentro de sí que sea conducible, efectivamente conducible. Y en ese alejamiento del control y el propio inclusive autogobierno individual, clave es la subordinación de la voluntad, la subordinación bajo el apetito y el deseo sexual, o cual fuera la tentación. Y es que el hombre no es el lobo del hombre, según creo, sino un ser dotado de voluntad que es digno de asignar el sentido que ella desea. Y aquí parte, en realidad, la verdadera concepción de una nueva libertad, concebida como una libertad que no es materialista y por sobre todas las cosas no es egoísta, pues está contextualizada en base a la entrega o el rol o tus capacidades que tú puedes entregar a la comunidad. La libertad se basa en el altruismo y la entrega hacia fines superiores. El concepto de libertad que existe actualmente no va tanto concebido como libertad entendido en términos estrictos, va fundamentalmente orientado a la liberación de tentaciones, a la vulnerabilidad autoconcebida, autoasumida inclusive, frente a los desórdenes políticos, al pesimismo, a las derrotas políticas, al dejarse llevar por las cosas, al puro devenir. Al contrario, la libertad y concepción política e ideológica con la cual ofrezco yo aquí para discusión, evidentemente, es que la libertad en definitiva es tanto el autogobierno como la conducción de la propia voluntad. Hay que perder el miedo y velar por construir hombres de Estado, no solamente para que fueran formados para gobernar, sino que por sobre todas las cosas psicológicamente estén disciplinados para hacer los brazos, no solamente intelectuales, sino también de acción política, para evitar todo intento de mero reacción panfletero. Hay que construir una nueva visión con respecto a los conceptos y, por sobre todas las cosas, adueñarse de los mismos. Un comentario como para cerrar, que Nietzsche, muy querido por muchos, entre los cuales me incluyo, ha sido un personaje efectivamente considerado actualmente como de izquierdas. En un principio
fue de derechas, fue considerado de derechas, hablo en estricto rigor, como un pensador de la ideología nacional, pero hay que apropiarse justamente de conceptos que usa Nietzsche para poder interpretarlos inclusive y traducirlos a nivel político y social. Creo que Nietzsche es un elemento muy importante a considerar. No basta solamente la lucha individual, la autorreflexión, el autodisciplinamiento, digamos, llegar al superhombre a través del nivel individual, sino también hay que corroborar y contribuir para que tanto las comunidades por las cuales defendemos en esta querida llamada América Románica también puedan ser mejores, superiores quizás a sí mismas y se piensen también de mejor forma. Muchas gracias.